en Él nunca es vano. Desde las instalaciones de la Iglesia Central de Santidad. A continuación, Tiempo de Santidad. Contra ti, que has dejado, dice el Señor, tu primer amor. Padre, en esta mañana le doy gracias. Le doy gracias, Señor, por esta enorme oportunidad que usted hoy nos regala de estar en este lugar, Dios, para darle la gloria, para darle el honor, para darle toda la alabanza a usted, Dios del cielo. Queremos, Dios amado, que a través de tu palabra, Señor, podamos encontrar fortaleza, consuelo, esperanza, Señor amado, y queremos salir de este lugar, Dios, conforme tu dirección, tu propósito, tu llamado, Señor, en todo aquello que tú nos has confiado como iglesia, como familia, como sociedad, Señor amado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Señor, gracias por las familias representadas hoy en este lugar. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho. Gracias, Señor, por lo que usted está haciendo. Y gracias, Señor, por lo que usted va a seguir haciendo. Gracias, Señor amado, porque usted ha sido bueno. Gracias, Dios, porque las palabras se quedan cortas en esta mañana, Señor. Porque hay gratitud, Señor amado, en nuestro corazón. Hay gratitud, Señor amado, porque vivimos, porque respiramos, Señor amado. Y queremos caminar en tu diseño. Queremos caminar en tu voluntad. Queremos caminar en el camino, Señor, que usted ya diseñó, porque Jesús fue claro cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, es por ese camino que en esta mañana queremos andar. Es por ese camino de paz, por ese camino de esperanza, Señor, que queremos vivir. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo en esta mañana. Amén, amén. Gloria al Señor, hermanos amados y hermanas. Vamos a compartir, lo mencionaba el texto, el tema, lo más valioso. Lo más valioso. Creo que cuando pensamos en este término o en este tema, nos podemos hacer diferentes preguntas. En verdad, ¿qué es lo más valioso? Podemos preguntar como familia, como esposo, como persona de una nación, ¿qué es lo más valioso para nuestras vidas? Pero lo importante, hermanos amados, es que hoy vamos a pensar a través de la Biblia, en verdad, ¿qué es lo más valioso? Lo más valioso, la Biblia nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 4, Dios tiene que hablar con la iglesia. Porque hay algo interesante cuando Jesús comisiona a los discípulos en la parte de Mateo, en la parte final, Él les da una comisión. Él les dice a los discípulos qué tienen que hacer. Pero cuando Pablo está a punto ya de morir, sabe que está sentenciado a muerte, que los días que le quedan son cortos, y le dice a Timoteo: predica a tiempo, predica, cumple tu ministerio, haz lo que se te encomienda. Pablo también trata de asegurar el llamado o la continuidad del reino de Dios. Pero la Biblia también nos dice en Apocalipsis que ahora Jesús ya no comisiona a los 12 hombres. Les dijo primero, pero ahora Jesús en Apocalipsis se acerca a la iglesia y va donde está la iglesia y le dice a la iglesia que tiene que cumplir con el ministerio, que tiene que cumplir con la misión, porque Jesús lo único que le dice a la iglesia es que tiene que cumplir el propósito por el cual fue establecida. El Señor le habla a 7 iglesias. Pero el mensaje de las 7 iglesias era que ambas respondieran al llamado de Dios, que todas como iglesia cumplieran el establecimiento del reino de Dios en la tierra.
Porque Dios siempre tiene su plan y el plan de Dios es perfecto. Pero cuando mencionamos la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia que había dejado lo más valioso. El Señor le dice a esta iglesia: tú tienes grandes virtudes. Eres una iglesia que tienes perseverancia. Eres una iglesia que eres fiel. Eres una iglesia que tienes capacidad para aguantar porque has aguantado. El Señor trata de inspirarles, de motivarles y de decirles lo positivo primero. Pero lo segundo es que el Señor le dice: pero también tengo algo que decirte. Hoy tengo que decirte algo porque Dios tenía que corregir a la iglesia, porque la iglesia tenía un trabajo que hacer. Hermanos amados, porque cuando Dios habla, Dios no habla solamente para cultivar alguna emoción. Dios habla para establecer su voluntad. Y cuando Dios habla, no habla solo para el momento, porque Dios es eterno. Él habla de la eternidad hasta la eternidad. Y eso fue lo que pasó con esta iglesia. Dios le estaba hablando a esta iglesia y Dios le estaba resaltando algo que esta iglesia había perdido y que no debía perderlo. La iglesia podía perder quizás en su recorrido algunas cosas. Podía perder algunos ingresos económicos. La iglesia podía perder quizás algunos miembros. La iglesia podía perder quizás reconocimiento. Podía perder otras cosas más. Pero había algo que jamás podía perder o esconder o dejarlo a un lado. Y eso era lo que Jesús llega para hacerle énfasis a la iglesia. Porque Jesús lo que le estaba diciendo es que con el amor que estaba dejando a un lado, la iglesia dejaba la razón, o sea, la iglesia perdía el sentido por el cual vivía. La iglesia dejaba de existir. Quizás iba a ser una iglesia reconocida, una iglesia de historia, pero en la presencia de Dios no iba a cumplir la función. Porque de eso tenemos que estar claros nosotros. Porque Dios desde el comienzo, Él ha tenido un plan. El plan de Dios, el enemigo tuvo un propósito de destruir a la familia o de planificar de destruirla. Pero Dios siempre tuvo el plan perfecto. El Señor siempre tuvo y sabía que Cristo iba a venir a la tierra para redimirnos a nosotros. Por lo tanto, Cristo viene, pero cuando Cristo se va, Él comisiona a la iglesia. Hoy el mensaje a quien le corresponde llevar la palabra, el mensaje de reconciliación al mundo, de esperanza, es a nosotros. ¿De acuerdo conmigo? Somos nosotros los comisionados. Somos nosotros los que no podemos perder el rumbo. En la vida quizás vamos a perder tantas cosas. Vamos a perder a seres queridos. Vamos a perder la salud. Vamos a perder fuerzas. Vamos a perder belleza. Vamos a perder quizás amigos. Pero hay algo que en la vida no podemos perder. Es el amor de Dios en tu vida y en mi vida. Ese tenemos que conservarlo. Quizás los años nos van a caer y va a ser difícil que nos mantengamos como cuando hace 20 años atrás, donde teníamos esa agilidad, donde nos movíamos con rapidez, donde teníamos la oportunidad de poder decirle: Señor, yo te voy a buscar y hasta que te encuentre me voy a levantar. Quizás lo podemos seguir haciendo hoy, pero no con esa misma energía 20 años atrás. Pero de algo sí estoy seguro, que aunque hayamos perdido tantas cosas, aún hasta el color de nuestro pelo comience a cambiar, pero sí hay algo que todavía traemos desde el momento que recibimos a Cristo como el Señor y Salvador en nuestra vida. Es el amor de Dios en nosotros. Amén, es el amor de Dios. Ese sigue vivo. Por lo tanto, la Biblia nos dice, el Señor le dice: me opongo.
a un determinado defecto. Para Cristo, aquello era un defecto. No que la iglesia había nacido con ese defecto, sino que en el camino la iglesia lo había tomado. Era un defecto para la iglesia porque habían dejado su primer amor. Lo habían puesto a un lado. Dejó de ser importante y solo servía como una experiencia para la iglesia. En aquel momento la iglesia de Éfeso lo dejan a un lado el amor. Y el Señor le dice: me opongo. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor? Le voy a resistir en el camino. ¿Qué le pasó cuando aquel hombre va a dar un mensaje? ¿Quién no conoce la historia de Balaán? Balaán llevaba una palabra, y por cierto, no en la voluntad de Dios. Pero él iba por el camino, pero Dios, Jesús dice, el Señor se le pone en el camino y no lo dejó pasar. Y de aquí la Biblia dice, el Señor ha dejado tu primer amor. Y si usted lo analiza a través del original, del griego, el Señor está diciendo, me opongo. Soy yo el que me voy a poner en el camino para que tomes la arma. Porque la iglesia no podía continuar, no podía caminar. Porque le faltaba la prioridad. Por eso el tema es lo más valioso. En la vida nosotros hacemos prioridad, pero en toda la prioridad sabemos que hay cosas que son más valiosas que otras. Y cuando se trata de la fe, usted sabe el lugar que ocupa la fe. Qué bendición cuando Dios nos ha honrado, nos da una esposa. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando una esposa viene a un altar y el Señor dice en su palabra, hasta que la muerte lo separe. Hay un fin. El fin es la muerte, ¿sí o no? Y en algunos momentos no es la muerte, son los abogados que rapidito hacen el trabajo. El adulterio, fornicación, etcétera. Problemas económicos que rompen. Pero cuando se trata del reino, por lo menos se llega a ese cumplimiento hasta que la muerte. Pero qué bendición, porque después vienen los hijos y Dios nos alegra con los hijos. Y vienen los hijos, pero también el Señor dice, ¿dejará qué? Dejará a su padre y dejará a quién. Lo que tú más amabas, lo que más hemos amado, nos terminan abandonando. Y nos abandonan porque es un mandato de Dios. Pero cuando se trata del reino de Dios, Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté como, aunque esté muerto, vivirá, porque ese es el amor eterno. Ese es el amor que promete estar aquí y estar con nosotros por la eternidad. Por lo tanto, ese amor tiene que ser prioridad. Y cuando ese amor es prioridad, también lo demás recobra valor, porque lo que le da valor a todo lo que nos rodea es la gracia de Cristo. Es ello lo que le da sentido a todo lo que nos rodea. La iglesia solamente tenía, la iglesia de Éfeso, el amor dejó de ser importante, solo llegó a ser una experiencia. No sé usted si en algún momento usted ha escuchado esto. En mi caso lo he escuchado muchas veces cuando me toca platicar con hermanos. Y hay hermanos que me dicen, mire hermano, hace 20 años atrás yo era un hombre que me congregaba. Hace 10 años atrás yo era un hombre que leía la Biblia. Hace 15 años atrás que yo era bueno para evangelizar. Y hace tantos años que yo buscaba el rostro de Dios. ¿Sabe qué? Así le pasó a la iglesia de Éfeso. El amor solo era una experiencia del pasado. Pero en realidad el amor de Cristo y el amor de Dios no solamente es del pasado, es del presente y es de todo momento. No podemos quedarnos solo con la historia, porque la iglesia fuimos llamados para cumplir un papel. La iglesia fuimos llamados para cumplir el propósito de Dios. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, el mensaje de esperanza al mundo. Quien lo lleva es usted, somos nosotros. Hoy a este lugar solo venimos a adorar a Dios, a recibir de Dios, pero nuestra función está allá afuera.
Porque este es el capítulo donde está abierto, donde la iglesia todavía sigue escribiendo su historia y no se ha cerrado, porque en la Biblia encontramos capítulos abiertos o capítulos que se han abierto y que solo hay uno que sigue abierto. El primer capítulo de la historia, cuando Dios creó la naturaleza y hizo la creación y todo fue una maravilla. En ese capítulo estaba Dios haciendo toda la creación. Siguiente capítulo encontramos en la Biblia la caída del ser humano, desastre, la miseria. Pero de algo claro es que Dios no nos creó siendo pecadores. Pero ahí estuvo la gracia de Dios y sigue la gracia de Dios vigente. Tercer capítulo, Dios llama a Abraham y Dios le dice: mira, Abraham, te necesito, tienes que cumplir una función, porque de ti voy a levantar una nación y de tu descendencia va a venir el Mesías para salvar al mundo. Pues vino Abraham y Abraham cumplió con su función. Pero de ahí viene Dios, envía a su hijo, viene Cristo, y es allí donde trae la división, el pasado y el presente, antes y después. Y viene el nacimiento, viene la esperanza. Pero viene Cristo, comisiona a 12 hombres y les dice: vengan para acá. Y les dice: ustedes van a llevar esta palabra, ustedes van a predicar. Cuarto capítulo o quinto capítulo, la gran comisión. Sexto capítulo, la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo no te corresponde ni a mí me corresponde, le corresponde a Jesús. Pero el capítulo de la predicación es el que está abierto. Es el tiempo de hacer historia, y no una historia que la vamos a escribir nosotros, una historia que la esté escribiendo el Espíritu de Dios, porque esto le corresponde a Dios y la predicación nos corresponde llevarla a nosotros, porque tú tienes que entender que el poder no lo tienes tú, no lo tenemos nosotros, lo tiene la semilla que llevamos nosotros, que es la semilla del Evangelio, esa semilla que trae vida donde está muerto, esa semilla que trae paz donde hay guerra, es el Evangelio de Cristo. Somos llamados para ello, iglesia. Somos llamados para anunciar la luz del Evangelio de Cristo. Y es lo que Dios le estaba diciendo a aquella iglesia. No solamente tienen que quedarse con una historia, tenemos que levantarnos. En cierto momento alguien le preguntó a una persona y le dijo: ¿cómo saber si estoy cumpliendo la voluntad de Dios o el propósito de Dios? Y un hombre de Dios le dio la respuesta y le dijo: todavía no la has cumplido, porque la respuesta, el llamado de Dios se cumple, o el propósito, hasta que Dios te llame. Si Dios todavía te tiene con vida, tenemos algo que hacer. Tenemos algo que hacer en esta obra. ¿De acuerdo conmigo? Hermanos amados, todo lo hecho, escúcheme esto, todo aquello que se hace fuera de la esfera del amor carece de valor delante de Dios. Podemos hacer cosas bellas, pero si no lo hacemos con amor, no tiene sentido. Delante de Dios no sirve. Yo estoy seguro, hermano amado, que usted hoy, muy de mañana, se levantó alegre porque usted venía para este lugar. Porque lo que en el reino de Dios, hermanos amados, no se trata cómo lo hacemos, sino cuánto lo disfrutamos. En cierto momento había un predicador que llegó a determinado lugar, a un país, y iban a entrevistarlo, corrían a entrevistarlo, y le dice un compañero, un periodista a otro, y le dice: ¿y es que vos crees en ellos? Le dice que el periodista: fíjate, le dice que yo no creo, pero lo que me inspira es que ellos sí tienen fe en lo que hacen. Ellos aman lo que hacen. Hermanos amados, esa es la virtud de la iglesia. Eso es lo que la iglesia debe mantener. Por eso el tema es lo más valioso. El amor tenemos que mantenerlo vivo, porque la iglesia lo dejó a un lado. Por lo tanto, si lo dejó a un lado, también tenía la opción de volverlo a retomar, porque ese es el anhelo de Dios. Y todo aquello que se hace y no lo hacemos con amor no tiene sentido, porque Dios es amor. Al Señor lo que lo impulsa es el amor. ¿Qué fue lo que impulsó al Padre enviar a su Hijo? El amor. El amor
fue el que sostuvo a Cristo. A Cristo no eran tanto los clavos lo que lo detenían en la cruz. La Biblia dice en Hebreos que Cristo tenía gozo, sumo gozo, cuando estaba en la cruz, porque si algo lo detenía era el amor mismo por usted y por nosotros. Si hay algo, hermanos amados, que tenemos que disfrutar cuando adoramos, cuando escuchamos su palabra, cuando buscamos su rostro, es el amor, porque usted tiene que entender que un hombre lleno de amor es capaz de conquistar. ¿Cuántos alaban al Dios de los cielos? Sí. Piense usted un momento. ¿Qué es lo que hace que su familia se mantenga? Si usted es un hombre, una pareja que tiene 20 años de casado, tiene 30, tiene 40, usted sabe que muchas partes, mucha belleza de lo que existía hace 40 años atrás ya no existen. Y usted queda viendo y dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que me mantiene para que yo ame a esta mujer y para que esta mujer me siga amando como estoy? Usted va a llegar a la conclusión que lo único que lo mantiene firme es el amor. Amén, amados. Es el amor. Por lo tanto, hermanos amados, en este camino, en el camino del evangelio, se pasan momentos buenos, pero se pasan momentos difíciles. Pero es el amor mismo de Dios que nos tiene en este lugar. Y tenemos que servir al Señor y disfrutar lo que hacemos. Basta, hermanos amados, de esos hermanos que vamos y cumplimos funciones porque nos mandan, pero no porque estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Cuando como iglesia comencemos a caminar y disfrutamos y comencemos a decirle, Señor, gracias por servirte, por honrarte, las cosas van a ser diferentes. Vamos a empezar a ver la gloria de Dios, porque el amor, hermanos, es el que le da brillo a este reino. Pero también toda actuación de Dios siempre está rodeada de amor. Lo dice San Juan, primera de Juan, 4:8. Dios es amor. Toda actuación de Dios va registrada en el amor. Dios se mueve a través del amor. Romanos 5:5 nos enseña de que Dios ha derramado su amor a través de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos leído San Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, que lo hizo a Dios entregar lo único que tenía? Fue el amor. Porque el amor es capaz, hermanos amados, de darlo todo. El amor, hermanos, bíblicamente, cuando uno comienza a ver lo que dice Primera de Corintios 13, nos damos cuenta que actuar en el amor no es actuar para que a mí me den, sino que somos llamados para dar, porque eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros. Por lo tanto, el amor está por encima de la fe y de la esperanza. La Biblia dice que existe el amor, la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor de todos, ¿qué es? El amor. Gloria a Dios por la fe, porque es la fe la que nos tiene hoy en Cristo. Gloria a Dios por la fe, porque es la fe la que nos ha hecho creer que el Señor perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios por la esperanza, porque en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, aquí estamos honrando a Dios. Pero la Biblia dice que el mayor de estos tres es el amor. Porque el amor es eterno, porque Dios es eterno. Hermanos amados, la muerte sabe que hay algo que no nos va a quitar a nosotros. Es el amor que comenzamos a recibir de Cristo aquí en esta tierra. Ese lo llevamos. Por eso dice la Biblia que aunque ellos mueran, sus obras siguen con ellos. Aquello que hicimos con amor te corresponde. No es la muerte que te lo quita, no es el COVID que lo va a quitar. Eso nos corresponde, porque lo que hemos hecho en Cristo en amor es nuestro para la gloria del Dios de los cielos. Amén. Pero también sucede algo. La relación entre el Padre y el Hijo es el amor. Jesús fue tan claro cuando dijo en San Juan 14:13: Padre, te doy gracias porque tú me amas. Te doy gracias porque tú estás conmigo, porque yo hago lo que tú me ordenas. La conexión entre el Padre y el Hijo era el amor. No era otra cosa que los movía, que los conectaba a ellos.
hermanos amados, como también la Biblia nos enseña con mucha claridad que es el amor mismo el que nos une a nosotros con Cristo y que nos une entre nosotros. Hay un texto en la Biblia en San Juan 13, 35, 34, donde el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué dice el mandamiento nuevo que os doy? Que os améis los unos a los otros. Y dice: y en esto conocerán todos que son ¿qué? Mis discípulos. La gente no nos va a conocer que somos cristianos porque nosotros venimos aquí a la iglesia. No es esa la razón que la gente nos va a conocer que somos cristianos porque cantamos alabanza. La gente nos va a conocer que somos cristianos porque amamos al Señor y porque nos amamos entre nosotros, porque nos toleramos, nos soportamos, aunque tengamos criterios diferentes, pero hay algo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es la fe en Cristo, y que eso es más valioso que cualquier otra cosa. ¿De acuerdo conmigo? En esto conocerán todos que son mis discípulos. En cierto momento pasó algo. Cuenta un predicador, Adrian Roger, que llegó un momento que un monje se perdió en una isla. Y cuando se perdió en una isla, él llegó y la gente, él apareció en la isla y comenzaron y lo recibieron y le preguntaron qué hacía, cuál era su oficio, y él dijo: soy monje. Pues corrieron y se acercaron donde estaba el monje del pueblo y le dijeron: hay un monje que apareció y él dice que él es monje, que ese es su oficio. Y dijo el monje del pueblo: ahora hay demasiados falsos monjes, muchos falsos predicadores. Ya lo voy a entrevistar a ver si es cierto que es monje de verdad. Y se le acerca y le dice: si tú eres monje, quiero que me digas cuántos mandamientos hay. Le dice aquel monje: 11. Sos un hereje, le dice el monje, porque solo hay 10. Mi querido monje, le dice, son 11. Pues dime ese otro mandamiento. Pues San Juan 13, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros. Ese es el mandamiento nuevo. Y aquel monje dijo: ciertamente que existe otro mandamiento. Pensé que solo eran 10. Hermanos amados, la predicación del evangelio, somos llamados para anunciar el reino de Dios, pero usted tiene que entender que el evangelio no solo se anuncia con palabras, se anuncia con hechos. Francisco de Asís le dijo en cierto momento: predica las 24 horas y si puedes hablar, habla. Porque la verdadera predicación a veces no solo son palabras, sino hechos, y los hechos hablan más que las palabras y confirman lo que podemos decir. Por lo tanto, el Señor dijo: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Entonces, hermanos amados, es el amor de Dios el que nos mantiene unidos, es el amor de Dios el que nos tiene hoy en este lugar. El trabajo sin amor, hermanos amados, es molesto para Dios y para la iglesia. Por lo tanto, usted tiene que entender que el amor es más importante que los dones. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:1: si yo tuviera todos los dones y comienzo y no tengo amor, ¿qué dice? Es como que le pegue esa batería aquí sin sentido. Vengo a ser como un címbalo que suena, que molesta. Hermanos amados, porque hoy usted va a escuchar un énfasis fuerte a través de los dones, pero poco se está haciendo énfasis de volvernos a lo más valioso, de regresar a la senda del amor. Porque una vez que regresemos a la senda del amor, lo que hagamos, los dones tienen que ser manifestados a través de la presencia del Espíritu Santo. Y es claro que parte del fruto del Espíritu de Dios es amor. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar en la vida es que los dones que se pueden estar ejerciendo sea a través del amor. Pero ¿qué
difícil lo que hoy está viviendo la iglesia. Una iglesia que está ministrando a través de los dones, pero el amor no existe. ¿Sabe cómo se le conoce a esto y cómo se le llama? Cristianismo en crisis. Y eso era lo que estaba pasando la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que estaba en crisis, una iglesia que estaba en agonía. Por lo tanto, la rutina de cada día llega a dar lugar, hermanos, al enfriamiento del amor inicial, del fervor de un noviazgo, de una luna de miel, de un matrimonio. Suele ser el proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda, porque en algún momento la rutina nos va abriendo espacio, y cuando acuerda estamos tan fríos. Y la iglesia de Éfeso se convirtió en una iglesia que estaba fría, había perdido el amor. Por lo tanto, era una iglesia que no podía cumplir la función del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy nosotros, hermanos amados, nos levantemos y le digamos al Señor que queremos vivir para su gloria. Y que así como un día usted tuvo la experiencia, usted que está casado, que ama a su esposa, que ama a su novia, y que usted sabe que le dedica tiempo a la familia, yo quiero decirle, el Señor le dice a esta iglesia: haz lo que antes hacía. El Señor nos dice, si ustedes le dicen a la iglesia, perdieron el primer amor, Dios le dice cómo lo vuelvan a retomar. Y se lo dice sencillo. Primero le dice, arrepiéntanse, porque era un pecado que la iglesia había cometido. Porque estar separados del amor de Dios es un pecado. Dios le dice, arrepiéntanse y hagan lo que antes hacían. Comiencen a hacer lo que antes hacían. ¿Y qué hacía la iglesia? Quizás evangelizaba, quizás la iglesia de Éfeso ayunaba, quizás era una iglesia que estaba con ánimo para continuar. Y Dios, hermanos amados, así nos dice en el tiempo. Si hemos perdido, si usted sabe que ese primer amor usted lo ha dejado a un lado, ya usted viene a la iglesia porque tiene que venir. Usted viene a la iglesia para estar tranquilo con su esposa o con su esposo, o para que sus hijos dicen, para que mi mami no me esté molestando. Pero este es el momento donde el Señor nos dice que hagamos lo que antes se hacía. Si usted, cuando usted tenía a su esposa y eran novios, ¿cuánto hablaba usted? Platicaba y platicaba, estaba en contacto y en esa relación. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay crisis dentro del matrimonio, se pierde la conexión, se pierde la comunicación. Lo mismo es en el reino de Dios. Se va enfriando porque perdemos ese contacto, perdemos esa relación con Dios, y eso desenvuelve en una crisis. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo ardiente amor a Cristo. El pan puesto sobre la mesa de oro en el templo, dice la Biblia que se colocaba todos los días, con la única excepción el día sábado, porque el pan que se colocaba en la mesa tenía que estar caliente, tenía que ser un pan fresco, porque ese pan no era un pan viejo, era el pan nuevo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El amor de Cristo es diario. El amor de Cristo, el alimento de Cristo para nosotros es diario. No podemos estar con el pan viejo. No podemos estar con el pasado. Es el momento, porque hay provisión. La Biblia nos habla que los últimos tiempos serán críticos. Apocalipsis nos dice que los últimos tiempos serán tiempos difíciles. Pero de algo sí estoy claro, que Apocalipsis lo confirma, es que hay provisión para los hijos de Dios. No dañes el trigo ni el vino, porque hay alegría, hay pan para los hijos de Dios. No podemos vivir, hermanos amados, como el mendigo, solamente conformarnos allá con lo que pasó el fin del año, allá con lo que pasó el fin del mes. Dios tiene algo para nosotros. Job lo entendió y dijo que nuevas son cada mañana sus bendiciones, e inescrutables son cada mañana. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros todos los días. Él habló de la oración del Padre Nuestro y dijo, el pan nuestro dánonos todos los días. Dios ha prometido bendecir nuestra vida. Nuestra fe tiene que ser ministrada, porque es el momento de avanzar en este camino. Y quiero terminar conmigo. Si usted me acompaña y se pone de pie un momento. Quiero decirle
El amor es el alma del cristianismo. Cuando una iglesia no tiene amor, está en crisis y no puede cumplir la función por la cual existe. Porque el alma del cristianismo es el amor. Y una iglesia en crisis es una iglesia sin Cristo. Pero hoy nosotros somos una iglesia donde le decimos al Señor que vamos a retomar nuestra función. Con todo, el Señor sigue amándonos. Usted tiene que darse cuenta que si en algún momento hemos dejado el amor como la iglesia de Éfeso, Dios no nos ha abandonado. Dios nos sigue amando, porque aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Él nos ama. Si las circunstancias que usted está pasando lo han hecho quizás abandonar la relación con Dios mismo, lo han hecho abandonar algunas cosas que lo conectaban con Dios, hoy estamos a tiempo para decirle: Señor, yo quiero volver nuevamente a tu reino. Yo quiero vivir en tu reino, yo quiero disfrutar en tu reino. Porque la Biblia nos dice que fuimos rescatados por amor y somos llamados a servir por amor. No servimos al Señor para pagarle, porque si de eso se tratara, aunque viviéramos los años de Matusalén, tiempo nos haría falta. Dios nos salvó con amor, dio a su Hijo. Por lo tanto, yo tengo que servirle en amor, porque no se puede hacer de otra forma. Y termino con esto: el creyente ama no por mandamiento, sino por necesidad, porque Dios ha puesto en tu vida algo nuevo, nueva naturaleza. Somos hijos del Señor y por lo tanto somos llamados a amar a ese Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo le doy gracias por la oportunidad, Señor, que hoy usted nos ha regalado con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Gracias, Señor, por las familias que hoy han venido a este lugar, a esta casa, Señor, para darle toda la gloria, para darle todo el honor y toda la alabanza a usted. Hemos visto, Señor, cuando usted exhorta a aquella iglesia, donde aquella iglesia había dejado lo más valioso, el amor, a un lado. Señor, y usted le dice que lo retome, porque no podían avanzar si no lo retomaban. Hoy, Señor, venimos en esta mañana a decirle: Padre amado, venimos a tomar lo que nos corresponde como hijo. Señor, no queremos conformarnos como el hijo pródigo, que estaba allá pidiendo, buscando de lo que se comía en el mundo, hasta que llegó un momento y dijo: regresaré a casa, porque en casa hay alimento, porque en casa hay traje para mí, porque en casa hay sustento. Padre, hoy le decimos: danos el sustento que nos corresponde, porque usted le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te espera. Sea, oh Dios, que nos espera un camino de llevar esta palabra, de llevar tu mensaje, Señor amado, a aquellos que lo necesitan. Pero no queremos hacerlo, Señor amado, solamente por mandamiento. Queremos hacerlo por amor. Queremos disfrutarlo, Señor amado. Queremos vivir para tu gloria. Oramos, Dios amado, para que sea usted glorificándose, manifestándose, oh Dios. Sea usted, Padre amado, poniendo esa pasión por el perdido, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Dios del cielo, ayúdanos, apasionanos por aquel que te necesita. Apasionanos por aquellas personas que están clamando, que necesitan, como aquel hombre que dijo: ven y pasen y ayúdanos, porque te necesitamos. Dios amado, ayúdanos, porque es el momento de levantarnos del sueño. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo en esta mañana. A ti la gloria, a ti el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Al Dios de los cielos sea la gloria. Que Dios me los bendiga, me lo guarde. Gracias por este tiempo. Bendiciones. Hemos transmitido en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima.